Bienvenidos a Descodificando la Biblia. En este fascinante viaje, exploraremos un mundo misterioso, en gran parte desconocido, criaturas que ya no existen, personas que vivieron durante cientos de años, supuestos gigantes que caminaron sobre la Tierra en una era que despierta la curiosidad de muchos. Por supuesto, estamos hablando del período antediluviano. La Biblia registra el período antediluviano en los primeros capítulos del libro de Génesis. Según el texto bíblico, en la era antediluviana, la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en ese momento? ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Eso es precisamente lo que estamos discutiendo a partir de ahora en este video. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante exploración, les animamos a activar las notificaciones en YouTube para que no se pierdan ningún episodio de Descodificando la Biblia. Además, les invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Descodificando la Biblia, para mantenerse al tanto de las últimas novedades y participar en la comunidad. Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se enfrentaron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primer hijo de la primera pareja fue Caín, pero Caín también fue el primer asesino del mundo antediluviano. Mató brutalmente a Abel, su propio hermano. Después de su terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró esta ciudad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera ciudad mencionada en la Biblia. A diferencia de lo que afirman algunas teorías extrabíblicas, la Escritura explica claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto significa que, aunque el hombre experimentó una especie de evolución intelectual al adquirir conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías, no hubo un proceso evolutivo como especie, como argumentan algunas tesis científicas. Esto queda muy claro cuando observamos los relatos bíblicos del período antediluviano. Como se mencionó, Caín fue el primer ser humano en nacer en la tierra y ya estaba suficientemente desarrollado como para construir una ciudad. Sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes invenciones, como Yabal, Jubal y Tubal-Caín. La sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas, criar ganado, desarrollar las artes con el uso de instrumentos musicales y forjar herramientas a través del trabajo con cobre y hierro. Más tarde, en la época de Noé, la Biblia muestra que él ya tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir una grande arca según las instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre este periodo, queda claro que hubo un fuerte desarrollo tecnológico y cultural en el mundo antediluviano. Muchas personas se preguntan sobre la duración del período prediluviano, pero la Biblia permanece silenciosa sobre este asunto. Sin embargo, numerosos estudiosos sugieren que el período desde la creación del mundo hasta el diluvio pudo haber sido más largo que el resto de la historia bíblica. Se han realizado intentos para datar este período, pero todos han resultado inconclusos. De hecho, la única fuente que proporciona alguna información cronológica sobre el período prediluviano es la lista genealógica en Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es poco probable que alguien pueda establecer fechas exactas a partir de ese registro, simplemente porque ese no es su propósito previsto. Las genealogías bíblicas se preocupan más por establecer linajes que por definir datos cronológicos. La Biblia también dice que en el período antediluviano, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes argumentan que esto significaba una mezcla entre seres espirituales y humanos, en otras palabras, supuestos ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Pero la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que la interpretación que mejor se ajusta al texto bíblico es que esta mezcla fue una degeneración humana promovida por relaciones entre personas piadosas e impías, de modo que rápidamente la impiedad prevaleció y caracterizó toda la civilización. Esto significa que en ese momento,
el linaje piadosa de Set era la rama de la humanidad que preservaba el conocimiento de Dios, pero con el tiempo, este linaje se mezcló con el linaje impía de Caín y la depravación espiritual alcanzó un límite intolerable. En ese tiempo, había nefilim en la tierra. Algunos estudiosos argumentan que los nefilim eran gigantes nacidos de la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, pero muchos otros estudiosos del Antiguo Testamento creen que es más probable que los nefilim fueran hombres poderosos y de gran renombre en la antigüedad y que ejercieron dominio a través de actos de tiranía, aumentando aún más la medida del pecado de la humanidad. Sin embargo, en el periodo antediluviano también había personas que eran verdaderamente comprometidas con el Señor. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y continuó siendo un ejemplo de fe incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc fue otro que tenía una relación tan cercana con Dios que fue llevado sin experimentar la muerte. Finalmente, en ese periodo, Noé también nació, creció y se desarrolló como hombre. Pero en los últimos años del periodo antediluviano, Noé fue la rara excepción de una persona que continuó temiendo al Señor. La Biblia dice que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios encontró intolerable la depravación general de esa civilización. Así que el periodo antediluviano terminó con el derramamiento de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación estaba tan complicada, la maldad estaba en un nivel tan alto que el escritor bíblico registra el descontento de Dios con la humanidad a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, registra el fin de la historia antediluviana, afirmando que por las mismas aguas también el mundo de esa época fue inundado y destruido. Pero todo lo que sucedió en ese momento sirve como una advertencia para nosotros. Esto sucede porque el Señor Jesucristo mismo dijo que en los últimos días de la era actual, el estilo de vida prediluviano se repetirá. Todos vivirán según su propia voluntad, sus propios deseos, festejando y celebrando, pero todos estarán demasiado ocupados para responder al llamado al arrepentimiento de Dios. Entonces, al igual que sucedió con la generación antediluviana, las personas solo volverán a la razón cuando el juicio de Dios se derrame, sin oportunidad para que nadie se arrepienta. De hecho, Jesús ilustró este momento diciendo que al igual que en el mundo prediluviano, los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio, en los últimos días, los no arrepentidos también serán llevados de este mundo por el juicio de Dios. Por lo tanto, este es un llamado urgente a la humanidad. La Biblia no pinta un cuadro del mundo antediluviano para satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos antiguos, sino como un recordatorio severo de que un estilo de vida caracterizado por ignorar los estándares de Dios y entregarse al pecado inevitablemente llevará al juicio divino. Los paralelos entre el mundo antediluviano y nuestra era actual deben servirnos de advertencia. Este es el momento de volver nuestra atención a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el mundo prediluviano fue un periodo único en la historia humana, marcado por un significativo desarrollo tecnológico y cultural, pero también caracterizado por una gran pecaminosidad y rebelión contra Dios. Al final, sirvió como una fuerte advertencia para las futuras generaciones. Su final arrepentido en un diluvio catastrófico ilustra la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es crucial que permanezcamos alerta y preparados, viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo. Este es un llamado urgente a la humanidad. La Biblia no pinta un cuadro del mundo antediluviano para satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos antiguos, sino como un recordatorio severo de que un estilo de vida caracterizado por ignorar los estándares de Dios y entregarse al pecado inevitablemente llevará al juicio divino. Los paralelos entre el mundo antediluviano y nuestra era actual deben servirnos de advertencia. Este es el momento de volver nuestra atención a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el mundo prediluviano fue un periodo único en la historia humana, marcado por un significativo desarrollo tecnológico y cultural, pero también caracterizado por una gran pecaminosidad y rebelión contra Dios. Al final,
sirvió como una fuerte advertencia para las futuras generaciones. Su final arrepentido en un diluvio catastrófico ilustra la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es crucial que permanezcamos alerta y preparados, viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo. Este es un llamado urgente a la humanidad. La Biblia no pinta un cuadro del mundo antediluviano para satisfacer nuestra curiosidad sobre los tiempos antiguos, sino como un recordatorio severo de que un estilo de vida caracterizado por ignorar los estándares de Dios y entregarse al pecado inevitablemente llevará al juicio divino. Los paralelos entre el mundo antediluviano y nuestra era actual deben servirnos de advertencia. Este es el momento de volver nuestra atención a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En conclusión, el mundo prediluviano fue un periodo único en la historia humana, marcado por un significativo desarrollo tecnológico y cultural, pero también caracterizado por una gran pecaminosidad y rebelión contra Dios. Al final, sirvió como una fuerte advertencia para las futuras generaciones. Su final arrepentido en un diluvio catastrófico ilustra la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es crucial que permanezcamos alerta y preparados, viviendo nuestras vidas en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Como mencionamos anteriormente, los invitamos a activar las notificaciones en YouTube para seguir explorando este apasionante tema con nosotros. Además, no olviden unirse a nuestra comunidad en Facebook, Descodificando la Biblia, para mantenerse actualizados y participar en conversaciones significativas. Hasta la próxima, y que la sabiduría de la Biblia les guíe en su camino.